Fíjate que creo que no me... Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario denominado el papel de la ergonomía y los factores humanos en la seguridad del paciente, organizado en esta ocasión por la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, RELAESA. Muchas gracias por atender a nuestra invitación y estar aquí con nosotros el día de hoy. Para iniciar este evento, además de darle la bienvenida y agradecerle su presencia, me gustaría hacer algunas notas sobre los motivos por los cuales estamos reunidos el día de hoy. Decirles que este evento se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Seguridad del Paciente, que se celebra este 17 de septiembre. El Día Mundial para la Seguridad del Paciente es uno de los días mundiales de la salud pública que organiza la Organización Mundial de la Salud. La celebración de este día se estableció en 2019 y cada año la OMS determina un tema o reto en particular. El tema de este año está relacionado con la medicación sin daño, que es el tercer gran reto para la seguridad del paciente, de acuerdo a lo que ha establecido la propia OMS. También decirles que la ergonomía, conocida también como ingeniería de los factores humanos, es una disciplina científica y una profesión que contribuye a garantizar la salud y la seguridad de los pacientes y de los trabajadores de la salud, así como a mejorar la calidad dentro de los sistemas de salud. Recientemente, la OMS, en su Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente 2021-2030, ha colocado a la ergonomía como una de las 5 estrategias para el logro de organizaciones de salud altamente confiables y resilientes. En ese documento se establecen una serie de acciones en las que se señalan la necesidad de cerrar brechas que actualmente tienen los servicios de salud en materia de ergonomía. Entre otras acciones, se sugiere proveer entrenamiento en ergonomía a todo el personal sanitario, entre otras acciones de alta relevancia para la seguridad del paciente. En ese mismo documento, también se sugiere que los gobiernos y las universidades fomenten la creación de programas educativos para la formación de especialistas en ergonomía y seguridad del paciente, dichas acciones que fueron sugeridas desde nuestra propia red RELAESA. A manera breve, contarles que RELAESA está conformado por un grupo de personas que desde nuestras diferentes disciplinas estamos interesados y comprometidos con la promoción y la aplicación de la ergonomía en nuestros contextos de salud. Decirles que la red se compone de profesionales en ergonomía y también de profesionales de la salud, en donde pueden participar médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, nutriólogos, etcétera. Todos aquellos que tengan que ver con servicios de salud e estén interesados en mejorar la seguridad del paciente, la calidad en los servicios. Esta red surge como una respuesta ante la necesidad de salvaguardar y promover el bienestar físico y psicológico de todos los actores involucrados en el proceso del cuidado de la salud. Nuestra misión es muy clara. Buscamos promover la integración de la ergonomía y los factores humanos en los sistemas de salud en América Latina para optimizar el bienestar de todos los actores y el mejor funcionamiento de estos sistemas. Estamos convencidos en RELAESA que integrar la ergonomía desde una perspectiva de sistemas en el sector de salud representará un cambio radical en la mejora de la calidad y la seguridad del paciente. Por tanto, si su organización está interesada en mejora de la calidad o en la seguridad del paciente, o si usted está interesado en comprender cómo se podría apoyar desde la ergonomía un proceso de medicación para que sea más seguro y efectivo, sin duda, esta sesión es para usted, es para ustedes y muchas gracias por estar acá. En este seminario tendremos la oportunidad de escuchar a 2 ponentes. Por un lado, la doctora Liliana Vargas Neri,
quien es miembro de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y al doctor Yaniel Torres, miembro del Laboratorio de Ingeniería de Factores Humanos en la Escuela de Tecnología Superior de Montreal. Por mi parte me presento, estoy a cargo de moderar este evento. Mi nombre es Carlos Aceves González, soy profesor investigador y director del Centro de Investigaciones en Ergonomía de la Universidad de Guadalajara, además de ser cofundador y actual presidente de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Sistemas de Salud. Antes de pasar a la presentación de nuestros ponentes, quiero comentarles algunos detalles sobre cómo participar de mejor manera en esta reunión. Primero, pueden utilizar la función del chat para comentar, para saludar o para plantear algunas preguntas en cualquier momento de la sesión. Estas preguntas serán tomadas y consideradas para la segunda parte de la sesión, después de la presentación de nuestros ponentes. Les pedimos que sus preguntas sean breves. Tenemos más posibilidad de recibir una respuesta adecuada si la pregunta puede ser interpretada rápidamente. Por favor, haga sus comentarios utilizando un lenguaje sencillo, como se esperaría en un foro como este, donde tenemos diferentes conocimientos sobre el tema que nos ocupa. Si por alguna razón el sonido o el video son deficientes durante la sesión, les pedimos revisar su dispositivo, su fuente de internet, alimentación de audio y video. Sin más, tengo el placer de presentar y anunciar a nuestra primera participante, la doctora Vargas Neri, a la cual me permito presentar su amplia trayectoria académica y profesional. Contarles que la doctora Liliana Vargas es química farmacéutica, bióloga por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias de la Especialidad en Farmacología por el CIMBESTAB y el Instituto Politécnico Nacional. Tiene un diplomado en monitoreo de estudios clínicos por la Facultad de Medicina de la UNAM y es doctora en Ciencias de la Salud en Epidemiología por la misma facultad. Actualmente secretaria general de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia en su capítulo latinoamericano. Es presidenta de la Comisión de Farmacovigilancia del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos y miembro del Grupo de Interés Especial en Errores de Medicación de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, miembro de la Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, profesora de asignatura de farmacovigilancia de la Facultad de Química de la UNAM, tutora del programa de estancias estudiantiles y servicio social, dirigiendo varios proyectos de farmacovigilancia hospitalaria, profesora del Diplomado de Regulación Sanitaria de Insumos para la Salud de la Facultad de Química y responsable de programas académicos de cursos, congresos y simposios sobre farmacovigilancia hospitalaria. Como ven, su trayectoria no es menor. Sin embargo, quiero comentar que además de su destacada actividad profesional, la doctora Liliana es parte de RELAESA y es nuestra mejor embajadora de la ergonomía en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Doctora Liliana, por favor, el escenario es suyo. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias por esta presentación, por estar aquí, es un honor en verdad estar en la comunidad RELAESA, ¿no? Esta red que justamente surgió en conversaciones de la necesidad de que teníamos que posicionar a los factores humanos y ergonomía dentro de los sistemas de salud, ir empujando poco a poco y pues la verdad este es uno de los frutos, ¿no? En donde podemos estar charlando el día de hoy en pro de la seguridad del paciente, en pro de que tenemos que trabajar como equipos multidisciplinarios, escucharnos y además pues tener todos estos avances en general para ir mejorando nuestro entendimiento y también las mejores prácticas para involucrarnos en nuestros sistemas de salud y que estos cada vez sean mejores. Veo un comentario de que no se escucha mi voz. ¿Sí se escucha? ¿Estamos bien? ¿Ahí estamos bien? Nos comentan que se escucha
Bajito el volumen, doctora. Igual me comentaron a mí lo mismo, entonces solo para verificar. A ver, vamos a ver. Yo la escucho bien. Ya subí el audio. A ver si así. Voy a tener que hablar más fuerte. Yo creo que Sí, así. Ok. como cuando me regaña, doctora. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar a modo de regaño. No, voy a presentar mis diapositivas justamente para posicionar un poquito el tema. Pues resulta que nosotros el día de hoy pues vamos a hablar más que de los problemas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de las reflexiones sobre que nos marca justamente lo que hemos acontecido en las instituciones de salud, pero además lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ese es un mandato, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla completa, ahora sí, y espero que ya no me escuche tan bajito. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar sobre este papel de la ergonomía y los factores humanos en la medicación segura. Los objetivos que tenemos están alineados justamente con la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que tenemos, ¿no? Tenemos como una responsabilidad de profesionales aumentar la conciencia sobre el papel de la ergonomía y factores humanos en el uso seguro de medicamentos, implicar a todos los interesados, la comunidad científica, a los profesionales de la salud en la aplicación de la ergonomía y factores humanos en todos estos esfuerzos para prevenir errores de medicación y ampliar la visión que nosotros podamos tener con respecto a la seguridad del paciente. Entonces, estos son objetivos que nacen justamente con la misma Organización Mundial de la Salud, donde nos dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un problema que son los medicamentos, ¿no? Y el uso que le vamos a dar a estos medicamentos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos esenciales de esta medicación sin daño en las instituciones de la salud y lo que podemos recomendar desde nuestra trinchera para mejorar el análisis y prevención de estos, ¿no? De los errores de medicación. Entonces, vamos a empezar un poquito con saber que los medicamentos pues son parte de estas tecnologías en salud más importantes que actualmente se utilizan en la atención sanitaria, ¿no? Sabemos muy bien que todos vamos a un hospital o vamos a un ambiente ambulatorio, en un consultorio, y lo primero que vamos a tener es una receta médica que va a involucrar medicamentos. Ajá. Entonces, tenemos un gran volumen de datos en cuestión de medicamentos porque todos vamos a usar medicamentos para diferentes patologías. Sin embargo, sabemos también que por esta cantidad enorme de medicamentos vamos a tener daños relacionados con los medicamentos como una mayor proporción del total de daños evitables debidos a una atención insegura. Es decir, el problema es mayúsculo cuando vemos que los medicamentos se van a utilizar de manera frecuente en nuestros sistemas. Sabemos nosotros que si estos medicamentos no se utilizan adecuadamente, pues pueden llevar a unas consecuencias que no queremos, ¿no? Que son los daños en los pacientes. Se ha documentado que los errores de medicación son los más frecuentes en un hospital. Ujú. ¿Qué tan frecuente? Bueno, que en Estados Unidos han hecho una estimación cerca del 1 al 2% de todos los pacientes que ingresan a un hospital van a tener un error de medicación que va a resultar en daño. Ujú. Y de estos, pues vamos a ver que en los últimos 10 años hemos aumentado 2.3 veces las muertes justamente asociadas a los errores de medicación. De todo esto, pues entonces podemos rescatar que estamos ante una carga a nivel mundial sobre la medicación insegura. Carga para nuestros sistemas en cuestión de impacto en el paciente. Es decir, estamos aumentando días de hospitalización por esta medicación que está siendo insegura. Estamos aumentando muerte, ¿no? Una muerte prevenible a causa de esta medicación insegura, pero también estamos hablando de costos que puede llevar esta medicación insegura, ¿no? Costos que para nuestros sistemas con recursos limitados, pues resulta que tenemos que poner más atención, ¿verdad? Entonces,
Es importante esto y por eso la Organización Mundial de la Salud retoma, ¿no? Retoma prácticamente este llamado para que hagamos desde nuestra trinchera acciones para llegar a esta medicación sin daños, ¿no? Con esta medicación sin daños en donde nos dice, ¿sabes qué? Ayúdanos a lograr una medicación sin daños. Digo retoma porque ya el reto mundial se lanzó desde el 2017 en donde la organización nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar para disminuir al menos al 50% los errores de medicación. Y esta vez dice, ¿sabes qué? No es el 50, ¿verdad? Ya vamos a la medicación sin daños. Tenemos que promover estrategias para que no estemos dañando a los pacientes. Entonces, dicho esto, vemos la importancia de todo esto, ¿no? Pero ¿por qué es que no llegamos a cumplir este reto de, el 2017, ¿no? Ya hace 5 años que debíamos de cumplir con este reto. Nosotros no deberíamos ya estar hablando de medicamentos que están ocasionando daños prevenibles, ¿verdad? Porque ya se supone que debimos hacer la tarea. Pues resulta que no es tan trivial resolver estos problemas relacionados con la medicación, ya que vamos a estar en medio de un sistema, uno de los sistemas más complejos en una institución de salud, que es el sistema de medicación. Aquí, ¿no? Para modo de ejemplificar, todos los procesos que conlleva un sistema de medicación que puede ir desde una prescripción, transcripción, una dispensación, preparación, administración, el monitoreo de efectos y también la selección y adquisición, que también vamos a tener acá el almacenamiento, pues vemos que no va a ser tan sencillo porque cada uno de estos procesos va a involucrar a diferentes profesionales de la salud y además va a involucrar microprocesos que conllevan justamente el aumento de la probabilidad que aparezcan errores. Ujú. Entonces, en este sentido, pues lo que nos queda como sistemas de salud, pues es generar diversos procesos que garanticen seguridad, ¿no? Ya desde los departamentos de calidad, con todos los sistemas de calidad que vemos en los hospitales, nos dicen, pues mira, vamos a implementar procesos específicos en tiempos definidos, ¿no? Que no solamente nos llenemos de un papeleo o de datos, sino que sirva justamente para tiempo específico de atención del paciente. Entonces, así podemos nosotros visualizar que aquí pues es muy lineal. Dices, bueno, pero ¿por qué es que estamos ante tantos problemas y esto se ve bien bonito y bien fácil? Bueno, porque desafortunadamente para cada uno de estos procesos va a involucrar diferentes barreras de seguridad y no todos los procesos en los sistemas de salud se van a comportar de manera semejante. Al contrario, ¿no? Aquí les ejemplifico cómo este proceso lineal se puede convertir cada vez en algo más complejo dependiendo también del paciente y de los profesionales implicados. Aquí, por ejemplo, este paciente hospitalizado puede llevar una serie de procesos diferentes en diferentes instituciones con diferentes profesionales. Ajá. Entonces, y a veces, ¿no? Ya haciendo un poco de seguimiento, pues vemos que muchos de esos procesos incluso no se van a comunicar y vamos a tener procesos redundantes dentro de los sistemas. Entonces, ¿qué nos lleva? Pues que justamente nosotros estamos hablando del uso seguro de medicamentos que va a impactar justamente en la seguridad del paciente. Si nosotros no logramos tener este uso seguro de medicamentos, desafortunadamente vamos a tener más riesgos de daño al paciente. Y una de las cosas que pues prácticamente debemos entender el día de hoy es que no estamos ante algo sencillo. Es, como bien menciona la Organización Mundial de la Salud, algo retador para todos nosotros. Y sabemos que en la vida lo retador nos justamente nos lleva a adaptarnos a las nuevas circunstancias, nos lleva a recapacitar sobre nuestro actuar. Y no podemos seguir haciendo, pensando lo mismo si nosotros vemos que con lo mismo no hemos solucionado todos los problemas de la medicación. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, primero, entender que no todo se debe al medicamento, sino
porque la farmacoterapia además va a tener toda esta secuencia de procesos y decisiones dentro de la práctica clínica para utilizar estos medicamentos en los pacientes. O sea, durante mucho tiempo hemos visto al medicamento como parte, ¿no?, de todos estos daños, y desde la farmacovigilancia hemos visto al medicamento como esta razón, ¿no?, de análisis. Sin embargo, este medicamento está involucrado en diferentes procesos, en diferentes sistemas, que muchos de estos sistemas en nuestros países latinoamericanos van a ser deficientes. Ujú. Y además, vamos a tener procesos que nos van a conllevar ciertos riesgos si esos procesos no son lo correctamente implementados. Ujú. Entonces, entendiendo esto, pues vamos a aterrizar ahora a esta palabra, ¿no? El error de medicación, que prácticamente nos lleva a ver que cualquier acontecimiento prevenible que puede causar daño al paciente es un error de medicación. Ajá. Esto puede estar bajo el control de los profesionales de la salud, del mismo paciente también, y puede estar relacionado con diferentes procesos, con la práctica profesional, con el producto, con los sistemas. Ajá. Y aquí nos pone un ejemplo. Tenemos fallos en prescripción, los fallos en la comunicación, en los etiquetados, el envasado, la denominación, preparación, dispensación, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un mundo de los errores de medicación. Y en este momento, pues traigo a colación justamente esta situación del error de medicación. No todos los errores de medicación van a ocasionar daño. Ujú. Vamos a tener errores de medicación que se van a quedar como los potenciales, ¿no? Inclusive NSSMR los va a manejar como el sin error, ¿no? Pero aquí es muy conveniente que aterricemos el concepto de daño. De acuerdo a NSSMER, daño es definido como este deterioro temporal o permanente de la función, estructura física, emocional o psicológica del cuerpo, ¿no?, de una persona, o el dolor resultante que requiera una intervención. Ujú. Entonces, el daño no solamente significa la alteración fisiológica en un paciente, vamos a ver que el daño lo va más allá, ¿no?, de solamente ver parámetros fisiológicos o manifestaciones clínicas. El daño lo podemos ver o cifrar desde el lado emocional y desde el lado psicológico. Y desafortunadamente, pues este concepto como tal en muchas de las reglamentaciones no está alineado, ¿verdad? Vamos a ver que en las regulaciones, especialmente con los errores de medicación, pues algunos países van a optar solamente por observar, notificar el error de medicación con daño, pero los demás no los vamos a estar observando en nuestros sistemas, ¿no? Los de sin daño. Y peor aún, ¿no? Solamente en algunos, como en la reglamentación mexicana, pues vamos a ver este error de medicación con daño solo con esta manifestación clínica, dejando la oportunidad para analizar justamente el lado emocional y el lado psicológico. Pongamos, por ejemplo, un tema de la omisión de la administración de un medicamento por cuestiones de un desabasto. Aquí dice, bueno, pues te cambio la terapia, te cambio esto, ¿no? Y vamos a ver que el médico principalmente va a hacer todo lo posible para que no ocurra un daño, ¿verdad? Pero en estos casos, pues a veces el cambio de terapia, el hecho de que hay que conseguir un medicamento en otro lado y que no lo conseguimos y que tal vez tuvimos que ir a otro país o bien ir por otros medios, ¿no?, para conseguir este medicamento, pues también ya genera otro tipo de circunstancias, ¿no? Que eso es a lo que nos referimos con este daño. Entonces, ¿qué es lo que posicionamos y como reflexión en todo esto? Que hay que clasificar bien a estos errores de medicación. Desafortunadamente, y lo tengo que decir, les estamos nombrando por miedo de otra forma, ¿no? Como uno de estos miedos y también situaciones incluso en el sistema que les estamos llamando, no, llámale el incidente, llámale la cuestión de la medicación.
cuando en verdad estamos hablando del error de medicación. Ajá. La falta de conceptualización en nuestros sistemas nos lleva justamente a las dudas de qué es lo que tengo que reportar y qué es lo que tengo que alzar la voz. Aquí, pues les muestro una clasificación justamente de NSSMR que nos dice, ¿sabes qué? Vamos a tener a los errores sin daño, ajá, que estos tienen la capacidad de causar justamente daño, pero no llegan a generar daño, ¿no? Que es la categoría A, pero también vamos a tener a todos estos sin daño que ¿verdad? No alcanzar al paciente o bien alcanzan al paciente pero no causan daño. Por ejemplo, podemos tener un error de la administración de un medicamento que, por ejemplo, sea omeprazol en vez de esomeprazol, ¿no? Ese ya es un error, pero afortunadamente por el mecanismo de acción, pues no le va a causar un daño al paciente, ¿verdad? O bien vamos a tener estos de categoría D, ¿no? En donde puede que alcanzó al paciente, pero necesitamos vigilar si este alcance va a resultar en un error sin daño, ¿no? Tenemos toda una clasificación A, B, C, D de estos errores que no van a causar daño en los pacientes. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, si seguimos avanzando con esta clasificación, nosotros vamos a empezar a observar estos daños, ¿verdad? El daño en donde pudo haber contribuido a un daño temporal en el paciente, ¿no? El error pudo haber contribuido a un daño temporal y que requiere intervención, que es la categoría E, o bien que va a requerir el paciente una hospitalización o prolongación de esta hospitalización, que es la F, o bien la G, ¿no? Un daño permanente en el paciente. Uh -huh. O la H, ¿no? Que ya necesitamos una intervención, por ejemplo, una intervención desde terapia intensiva para salvar la vida del paciente. Y desafortunadamente los errores que van a causar la muerte, la categoría I. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que de acuerdo a la pirámide de Henrich, ¿no? Que nos dice todos estos incidentes que pueden estar relacionados desde desde una empresa automotriz, nos dice, ¿sabes qué? Estos errores que están siendo con daño, los puedes estar visualizando desde los sin daño y los no error. Ajá, ¿para qué llegar? ¿Para qué llegar al daño a los pacientes si podemos empezar a analizar lo que está pasando en los errores sin daño? Ajá. ¿Para qué esperar estas muertes? ¿Para qué? Bueno, pues desafortunadamente es lo que ha pasado. Uh-huh. Uno se entera en las noticias, se entera en los comités de estos errores de medicación justamente cuando ya llegaron al paciente y cuando causaron daño, mucho daño. Ajá. Entonces, es una problemática mayor. Primero, esconder el tema. Uh-huh. Esconder que esto no es un error. Segundo, no visibilizar todo el contexto del error de medicación, ¿no? El contexto del sin daño y el con daño e inclusive hablar de la muerte. Y tercero, hacer partícipes a todos los involucrados, incluido el mismo paciente, de qué es lo que está pasando. La medida que nosotros lo hacemos, pues es como la Organización Mundial de la Salud nos dice que nosotros podemos llegar a esta medicación sin daño. Nos ha solicitado atentamente que incluyamos a todos los profesionales de la salud, que todos estamos dentro. Y hago hincapié en porque desgraciadamente en estos foros, ¿no? En los hospitales, principalmente ahorita que está tomando mucha fuerza el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, nos dicen, no, es que esto le toca solo a un profesional, ¿no? Y ya ustedes saben la respuesta, ¿no? Esto le toca a enfermería, ¿no? Así lo dicen. Y dices, no, esto es una responsabilidad de todos. Todos necesitamos educarnos, todos necesitamos saber de qué estamos hablando, comunicarnos, ¿verdad? Tener puntos de acción y obviamente aprender a reportar este tipo de casos. Ajá. Todos, no solamente los que están causando la muerte o los que están causando un daño permanente, sino todos. Y también desde el lado de los productores, ¿no? O del lado
de los titulares de registro sanitario, ¿no? ¿Qué está pasando con estos medicamentos en cuestión del etiquetado, ¿no? Tenemos muchos medicamentos genéricos que desafortunadamente, pues todos se parecen, ¿no? En color, en cajita, en, todo, en presentación, todos se parecen. Entonces tenemos que estar viendo ahí qué está pasando con estos productos y especialmente en la preparación, qué está pasando con las preparaciones y el reetiquetado de los medicamentos para garantizar calidad, seguridad y eficacia. Y por otro lado, el sistema completo, como bien lo ha mencionado el doctor Carlos siempre en nuestras capacitaciones desde RELAESA, ¿no? Si no ves el sistema completo, en donde veas todo el sistema y todos los involucrados y todos los procesos, difícilmente vamos a llegar a mejorar la seguridad de estos medicamentos. Y algo que llama la atención en este punto, que hasta está en moradito, incluye a los pacientes. Ujú. Yo espero que por acá, pues, alguien que no es profesional, pues nos esté visitando también, pero al final, pues todos hemos sido pacientes en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo le transmitimos esta información al paciente? ¿Cómo transmitimos la información de un error de medicación a un paciente cuando este paciente justamente sufrió un daño permanente? Difícil, complicado, pues tenemos que sentar a platicar justamente de esa situación, ¿verdad? Y en general, en toda esta difusión para todos los consumidores y la población general, ahorita tenemos un arma de doble filo, ¿no? La red social. Si la red social se va con una mala comunicación, una mala información sobre errores de medicación, desafortunadamente se puede tomar otro tipo de acciones, pero corresponderá a nosotros como responsables justamente de comunicar adecuadamente este tipo de información para que no se tomen otro tipo de decisiones en general, ¿no? Otro tipo de acciones también que están, hace un llamado a la Organización Mundial de la Salud para que nosotros ya tengamos esta comunicación directa con paciente, es preguntar sobre sus medicamentos, preguntar si entiende sobre cómo debe tomarlos, cuáles son los riesgos a los que está expuesto, ¿no? Explicar al paciente y tomar decisiones sobre eso, ¿no? Pero al final, pues es una comunicación constante, ¿no? Aquí hasta de manera ilustrativa te dice, siempre hay una comunicación, ¿no? Inclusive para explicar justamente cuándo debes de detener estos tratamientos, ¿verdad? Y bueno, pues este es el punto, ¿no? ¿Sabes qué? La prescripción es un punto toral para los errores de medicación. Primero, porque es donde más se están presentando, ¿no? De acuerdo a la evidencia disponible, la prescripción es uno de las principales fuentes de errores de medicación. Y segundo, resulta que de ahí sigue una cascada de error, ¿no? Que podemos tenerla en prescripción, en la administración, justo por la prescripción incorrecta. Ajá. Entonces, la misma organización te dice, ¿sabes qué? Hay que informarnos, hay que comprobar y hay que preguntar, ¿no? Preguntar al paciente si ha entendido toda esta prescripción en el lado ambulatorio y en el lado hospitalario. Entonces, ya un poquito para concluir con esas estrategias, ¿no? Aquí ya, no, definitivamente esto ya sale justamente de las experiencias. Em, lo primero que les recomiendo y de corazón se los recomiendo, ¿no? Tenemos que reconocer el término error de medicación, no llamarle de otra forma. O sea, el hecho de que le estemos llamando de otra forma solo para que no se escuche feo, eso nos está generando mucho conflicto al momento del análisis. Sabemos que esto no es fácil. Hay cambios culturales, sociales, ¿no? Alrededor de este concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando sucede un error de medicación, no buscamos qué pasó, sino buscamos quién fue, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad de cambiar este chip. Después, reconocer que la seguridad de medicamentos es un tema prioritario, no solo hoy, no solo mañana, sino todos los días del año, ¿no? Todas las horas y todos somos partícipes. Y el mismo paciente lo es también. Uh-huh. Y el paciente va a ser más partícipe cuando conozca sobre los riesgos que estamos involucrando al uso de medicamentos, ¿no? Los riesgos asociados. Sabemos nosotros que si mejoramos la seguridad de la medicación, por ende vamos a fortalecer la seguridad del paciente. Y algo que aquí pongo hasta en rojo, ¿no?
todo esto no es normal, ¿no? Porque nos acostumbramos, nos viciamos en nuestros sistemas que decimos, no, pues sí, no, tiene tiempo que no se reacciona en el hospital. Es normal, ¿no? Total, ¿ya para qué? ¿No? Oye, pero no le puedes dar todos los medicamentos al paciente juntos. No, pero es que como ya es un cambio de turno, pues de una vez todos, ¿no? Es normal, así se ha hecho siempre. Esta palabra de normal en nuestros sistemas desafortunadamente ha hecho que la notificación del error de medicación esté por los suelos, ¿no? Que en estos momentos pues, no tengamos datos suficientes para toma de decisiones, desafortunadamente. Reconocer que los errores de medicación representan vulnerabilidades de nuestros sistemas de salud, no del individuo. Y bueno, ya el Instituto de Prácticas Seguras de Estados Unidos, ¿no? Para relaciones con medicación, sabemos que en las instituciones de salud necesitamos datos, pero datos de calidad y cantidad. Una sola notificación no resuelve el problema. Necesitamos motivar la notificación de todo esto. Ajá, notificar para nutrir bases, evaluar a través de grupos de trabajo multidisciplinarios para que tengamos una evaluación sistémica de estos errores, comprender, y aquí viene mucho la reflexión y la autocrítica como sistemas de salud, ¿verdad? Y prevenir, ¿no? Muchas barreras de seguridad están documentadas en la literatura, pero no todas las podemos adecuar a nuestra institución. Bueno, pues adecuemos las más importantes a nuestro ambiente y con nuestros recursos y nuestras capacidades, ¿no? Porque después pues caemos en, pues cumplimos en todo cuando en realidad pues estamos fallando en muchas cosas porque nuestro ambiente no lo está permitiendo en esos momentos. La problemática global es que estamos viendo solamente los daños, ¿no? Pero no estamos viendo todos estos potenciales que por casualidad, por azar, porque alguien se da cuenta, no llegan al paciente, ¿no? Entonces, esta de que alguien se dé cuenta justamente es una de las mejores prácticas, ¿no? ¿Qué hace que esa persona se dé cuenta? ¿Cómo lo podemos fortalecer? ¿No? Desafortunadamente, cuando alguien se da cuenta de un error y previene y no llega al paciente, este error porque la persona se dio cuenta, pues, cuando vemos a esta persona ya la movieron del lugar, ¿no? Ya no tenemos esa fortaleza. Ajá. Pero eso es precisamente por la ausencia de estos datos, ¿no? Todos estos datos que están por abajito y que solamente vamos a tener los datos que están en naranjita, ¿verdad? Esa es la oportunidad que tenemos el día de hoy. Entonces, ya como conclusión, pues prácticamente estamos ante una necesidad de cambio de paradigma. Ujú. Al final, todos en nuestra trinchera, pues también somos los embajadores de esta información. Primero, el error humano se ve como una causa de falla, eso es lo que se piensa y lo que queremos cambiar, ¿verdad? Que no se ha visto así, sino que se ha visto como una vulnerabilidad de las organizaciones. También decir que las personas deberían hacer, lo que deberían hacer es una forma satisfactoria de describir la falla. Ajá. Esto no explica justamente lo que pasó, no explica el aprendizaje, no explica absolutamente nada, ¿no? Entonces, nosotros debemos cambiar justamente este chip, ¿no? De que, pues es que tú debiste hacer esto y te debiste de acoplar al procedimiento. Pues no, más bien a veces los procedimientos no están acoplados a nuestros sistemas. Ese es el punto. Ujú. Decir que las personas sean más cuidadosas, ¿no? De ten más cuidado para la próxima, ¿no? Pues eso tampoco nos va a solucionar el problema porque no sabemos qué está pasando con esta persona. Tal vez esté cansado, tal vez esté agotado. Nuestros sistemas de salud, pues basta con que estés un día ahí presente en la consulta para que te des cuenta de la cantidad de trabajo que se tiene. Ajá. Entonces, va a haber muchos factores justamente que ya acá van a comentar, ¿verdad? Que van a promover justamente este cambio de paradigma para el mejor análisis de estos errores, ¿no? Entonces, vamos juntos en esta medicación sin daño, ¿no? Hagamos la tarea y yo los invito en verdad a que trabajemos como equipos multidisciplinarios para cumplir con esta tarea. Aquí pues les dejo mi contacto también, ¿no? Y algunos logos también de las asociaciones a las que pertenezco, ¿no? Justamente que todas están sumadas en el mismo canal, ¿no? Vamos juntos por esta medicación sin daño.
Agradezco, doctor Carlos, la invitación y quedo atenta al programa. Al contrario, doctora Liliana, muchísimas gracias por este recorrido sobre las implicaciones justo que tiene la medicación sin daño, cuestiones tan esenciales que parecieran serlo, sin embargo, como usted lo señala, en el día a día no hablamos de ello y esto no contribuye a mejorar la cultura de seguridad en nuestras instituciones de salud. Le voy a pedir, doctora Liliana, si que nos quitara su pantalla para continuar. Como acto seguido pasaríamos a presentar al doctor Yaniel y su intervención, y les pediríamos si tienen algunas preguntas que las vayan colocando en el chat y daríamos respuesta o intentaríamos dar respuesta al, al final de la presentación del doctor Yaniel. Bien, muchísimas gracias, doctora. Paso entonces a presentarles al doctor Yaniel Torres. El doctor Yaniel es ingeniero industrial, graduado de la Universidad Tecnológica de La Habana, en Cuba, donde culminó igualmente una maestría en gestión de los recursos humanos con especialización en el área de ergonomía. En 2012 se instaló de manera permanente en la ciudad de Montreal, Canadá, donde culmina una segunda maestría en Ingeniería de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Escuela de Tecnología Superior de Montreal. Se desempeñó por varios años como consultor experto en las áreas de ergonomía e ingeniería de seguridad, realizando diversos proyectos multinacionales con industrias como General Electric, Sony, Volvo y Bristol Myers. Su tema doctoral se enfocó en el análisis y prevención de los errores humanos en la fabricación de motores de avión. Sus intereses de investigación incluyen además la gestión de la fatiga y el trabajo por turnos, la evaluación de carga de trabajo mental y los criterios para el diseño de instrucciones eficientes de trabajo. Actualmente es miembro del Laboratorio de Ingeniería de Factores Humanos en la Escuela de Tecnología Superior de Montreal, donde ha impartido también docencia en seguridad industrial y ergonomía. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Quebec, así como de la Asociación Canadiense de la Ergonomía, y además, por supuesto, orgullosamente lo podemos decir, Yaniel es un miembro de RELAESA, siempre dispuesto a colaborar y contribuir en la promoción y la integración de la ergonomía. Yaniel, por favor, te cedo el uso de la voz y bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Solamente antes de continuar, asegurarme que en términos de video y de audio todo funciona correctamente. Si me pueden dar feedback con respecto a eso. Te escucho perfectamente y te veo igual. Si Genial. hay alguna diferencia, nos dicen en el chat, por favor. Genial. Adelante. Gracias por la presentación. A Carlos, el presidente de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, y a la colega Liliana por el preámbulo que me va a servir a mí para mi presentación. En mi caso, yo les traigo una presentación un poco más directamente vinculada al cómo realmente se pueden, de alguna manera, prevenir los errores de medicación desde la ergonomía. Es una presentación que tiene un lado un poco más práctico. Yo los voy a introducir en un pequeño viaje de aproximadamente media hora en el cual van a quizás a encontrar algunas respuestas, pero sobre todo saldrán con muchas interrogantes y preguntas. Y es que el viaje no culmina con mi presentación, aunque van a tener tiempo para hacer preguntas, sino que sigue con el estudio, la formación y el análisis para poder prevenir los errores de medicación. En el caso de mi presentación, está estructurada en 5 grandes temáticas, una pequeña introducción brevemente para hablar de qué estamos, digamos, hablando cuando decimos seguridad del paciente, la relación que hay entre la ergonomía y los sistemas de salud, porque es relevante, aunque Carlos ya había hablado en inicios, quiere decir que yo abordaré eso brevemente. Vamos, y este es el foco de la presentación, a abordar la temática de cómo finalmente se pueden analizar los errores, en el caso
que nos atañen hoy, los errores de medicación, a partir de los enfoques que existen y brevemente algunas posibles soluciones para finalizar con una reflexión final que está alineada un poco con las ideas que ya se han abordado anteriormente, pero que se ratifica con la presentación que les traigo. Seguridad del paciente, ergonomía y seguridad del paciente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad del paciente? Brevemente, la ausencia de daños prevenibles al paciente durante el proceso de atención de salud y la reducción del riesgo de daños innecesarios a un mínimo aceptable. De eso estamos hablando cuando nos referimos a seguridad del paciente. Pero daños que vienen de dónde provienen, de dónde emanan esos daños. Bueno, hay un grupo de daños que son los que nosotros tratamos de abordar desde la ergonomía, que tiene que ver sobre todo con los errores médicos y en particular los errores de medicación. Hoy, en particular, los errores de medicación forman parte de los errores médicos, pero también hay otras problemáticas, como por ejemplo las infecciones intrahospitalarias, las caídas de los pacientes, el diseño arquitectural, digamos, de las instalaciones de salud para que no se caigan los pacientes, entran también dentro de estos daños que pueden ocurrir durante el proceso de atención al paciente. Quiere decir que no solamente son los errores médicos ni los errores de medicación, sino que hay muchos otros. Sin embargo, la colega Liliana lo planteaba claramente, los errores médicos y de medicación son los que ocasionan la mayor cantidad de daños a los pacientes en los sistemas de salud. Los errores médicos son un grave problema de salud pública y las iniciativas de mejora de la seguridad del paciente y la calidad del proceso de salud necesitan una comprensión bastante clara, o lo mayor clara posible, de las tareas y procesos que pueden conducir a estos errores para de alguna manera identificarlos, prevenirlos, poner en práctica soluciones concretas. Quiere decir que para reducir esta incidencia de errores se deben en primer lugar identificar sus causas, idear soluciones y medir el éxito de los esfuerzos. El objetivo fundamental es, como vemos aquí en este esquema, en primer lugar prevenir los errores y en segundo lugar, en caso de que ocurran, ver cómo se pueden mitigar o capturar estos errores antes que suceda el daño no intencionado a los pacientes. Esta es un poco la estructura y la ergonomía es fundamental en la prevención de errores médicos, incluyendo los errores de medicación. Los errores médicos dentro de la problemática de eventos que pueden ocasionar daño a los pacientes son 2/3 aproximadamente de estos eventos que ocasionan daños a los pacientes. Y en el caso de los errores de medicación, que es un grupo dentro de los errores médicos, porque dentro de los errores médicos podemos tener también, digamos, un error de un cirujano durante un proceso de cirugía en el salón de operaciones, pero están los errores de medicación, que son la causa prevenible más común de eventos adversos en la práctica médica. Quiere decir que el conjunto de errores de medicación asociados a los medicamentos son la causa prevenible más común de eventos adversos y se calcula que los errores de medicación perjudican en Estados Unidos, por ejemplo, a 1,5 millones de personas cada año con un coste de 3.500 millones de dólares. Hay estudios también en Latinoamérica, como el caso de Colombia, donde se evidencia que los errores de medicación son también, tienen también una alta prevalencia, no solamente en el primer mundo, sino también en los países en vía de desarrollo. Sin embargo, en nuestros países en vías de desarrollo, a veces los sistemas de recopilación de información no son lo suficientemente robustos, por tanto no existe toda la estadística. El error humano tiene dos enfoques básicos. Hay un enfoque para tratar el error humano, que es el enfoque centrado en la persona y se centra en el hecho de que los errores son vistos como asociados a los individuos, culpándolos de olvido, de falta de atención o de debilidad moral, y hay un énfasis muy fuerte en elementos como la culpa y las medidas disciplinarias. Sin embargo, hay otro enfoque que es mucho más interesante y está alineado con la ergonomía, que es el enfoque centrado en el sistema y se centra en las condiciones en las que trabajan las personas y pone énfasis en el diseño de la organización y la organización del sistema de trabajo para evitar errores o mitigarlos. Quiere decir que aquí vamos a trabajar en los factores que pueden influir
en el desempeño humano, y este es el enfoque coherente con la ergonomía. Brevemente, cuando hablamos de ergonomía, hablamos de qué exactamente. Es básicamente una disciplina científica que se ocupa de comprender las interacciones entre los seres humanos y los diferentes elementos del sistema. Vamos a ver cuando hablamos de elementos del sistema de qué estamos hablando, y que aplica teorías, principios y datos para diseñar y optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. Cuando hablamos de rendimiento general del sistema, hablamos de calidad, de productividad y de seguridad. La ergonomía, y lo dice Sidney Dekker, un gran referente en el campo, ayuda a diseñar sistemas tanto de ingeniería como organizacionales que minimicen las oportunidades de errores y maximicen las oportunidades de detección y recuperación. Vamos a ver luego cómo es que se hace esto concretamente. De esta manera, hasta aquí queda primero claro la importancia y relevancia que tienen los errores médicos globalmente y en particular los errores de medicación, y también cómo la ergonomía potencialmente puede contribuir. Vamos a verlo un poco más en detalle, pero cómo la ergonomía es una disciplina que se encarga de diseñar el sistema para que sea óptimo en cuanto a bienestar de los trabajadores y también de seguridad y calidad, y disminuir los errores. Esto ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que en su plan de acción para la seguridad del paciente establece la ergonomía como un elemento clave. Aquí hay algunos ejemplos que yo le traigo. Por ejemplo, el tema de que se reconoce que la ergonomía es clave para la creación de sistemas y organizaciones de salud altamente confiables y resilientes, y que se deben incorporar, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, se deben incorporar los conocimientos de la ergonomía al diseño, la compra, el despliegue y el uso de equipos y dispositivos y tecnología de información en la salud, y también en el diseño de tareas y procedimientos, entre otros. Esto ya nos va quedando un poco claro la relevancia de la ergonomía. Cuando referimos al sistema de salud, ¿de qué estamos hablando? Bueno, según la OMS, son todas las organizaciones, personas y acciones cuyo objetivo principal es promover, restaurar o mantener la salud. Esto incluye los esfuerzos por influir en los factores determinantes de la salud, evidentemente. Quiere decir que cuando hablamos de un sistema de salud, puede ser un hospital, puede ser una clínica, puede ser la red de hospitales y clínicas, o puede ser también una unidad de cuidados intensivos o una sala de operaciones. Es importante destacar que la ergonomía, aunque se centra en el diseño de sistemas, no hablamos de sistemas en el sentido de la galaxia o en el sistema de los planetas o sistemas tan grandes. Los sistemas los cuales se concentra la ergonomía son los sistemas de trabajo, y por lo general está más a un nivel, digamos, de unidad de cuidados intensivos, una sala de operación, donde hay una interacción entre pacientes, médicos, enfermeras, equipos de trabajo, el equipamiento, los métodos de trabajo y la organización del trabajo. Ese es como el foco de la ergonomía, aunque se puede expandir a la red hospitalaria, al hospital completo y al sistema de salud, incluyendo el Ministerio de Salud, todo eso, pero no es el objeto fundamental ese tipo de sistemas macro, digamos, sino más bien sistemas intermedios y micro. Aquí lo vemos claramente. Esto es un ejemplo. Cuando hablamos de sistema de trabajo, hablamos de las herramientas, de la organización del trabajo, de los tiempos, de las pausas, de los horarios de trabajo por turno, y al centro de este análisis desde la economía están las personas, evidentemente los enfermeros o enfermeras, médicos, farmacéuticos, el personal paramédico y el paciente también, y están también las herramientas, los equipos que se emplean dentro de un ambiente interno que puede tener una calidad del aire interior, una iluminación que se debe también determinar, y tareas y procedimientos que están establecidos. Esto les da una idea, cuando hablamos de sistemas desde el punto de vista de la economía, de qué es lo que estamos hablando. Ahora, análisis de error. ¿Cómo podemos hacer un análisis de error? ¿Existe alguna forma? Yo les voy a traer brevemente, no es para que saquen de aquí expertos en análisis de error, pero es importante primero destacar que cuando hablamos de proceso de medicación hay varias etapas. Se reconocen varias etapas. La mayor parte de la literatura habla de 5 etapas del proceso de medicación, y los errores, como lo decía anteriormente mi colega Liliana, muy bien descrito, pueden ocurrir en cualquiera de estas etapas, aunque hay etapas que son, digamos, más susceptibles por diversas razones. Una de ellas es la prescripción. Sin embargo, está también la etapa de la administración, y vamos a ver por qué, y tiene que ver mucho con la complejidad del proceso de administración.
y están involucrados diversos actores como los médicos que prescriben, los farmacéuticos que se encargan de recibir esa orden y preparar el medicamento en muchas ocasiones, y están el personal de enfermería que son los que lo administran. ¿Cómo se analizan los errores? Hay dos enfoques. Uno, un enfoque basado en el pasado, a esto le vamos a llamar análisis retrospectivo, y lo vamos a ver brevemente, pero no es el objetivo fundamental de esta presentación. Y está el análisis prospectivo. Cuando hablamos de análisis retrospectivo del pasado, lo que vamos a analizar son los datos. Vamos a analizar diversos eventos que ya han ocurrido para extraer información. Y se basa muchas veces en los datos recopilados en los registros de las instituciones de salud. También se pueden realizar investigaciones profundas de un incidente mortal y tratar de investigar para ver qué pasó, y de ahí extraemos conocimientos para que no se repita. Ahora existe también el análisis prospectivo, que está basado en la tarea y en el cual busca evitar los eventos adversos a partir de la construcción de escenarios futuros. Aquí se identifican los posibles fallos o modos de error que pueden ocurrir potencialmente, sus consecuencias y las estrategias para prevenir. También puede emplear como punto de partida los datos, ¿no?, para concentrarnos en una tarea en particular. Vamos a ver esto con ejemplo. Miren, esto viene de España. Aquí están los 10 tipos de errores de medicación con consecuencias más graves reportados al sistema de notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente en el 2021. Aquí lo ven en el orden. Primero, incorrecta identificación de los pacientes. Número 1, hay un problema grave con la identificación de los pacientes, no solamente en Latinoamérica o en esta región. Miren qué es lo que sucede en España. Segundo, la omisión o el retraso de la medicación. Se le olvida a los que tienen que administrar el medicamento, administrarlo, o lo dan más tarde. Pacientes con alergias también que no se conocen. Miren el número 7, falta de utilización de bombas de infusión inteligentes. Esto es una de las causas asociadas a ello. Quiere decir que esto es un sistema que nosotros llamamos retrospectivo porque se basa en el pasado, pero nos da una idea de la problemática también, y nos permite, por ejemplo, estos son dos casos que están, discúlpenme, están en inglés, pero son casos de ejemplos de errores que ocurrieron, que se envían a partir de boletines para que el personal de la salud lo lea, aprenda y trate de evitarlo. Ahora, hay otra forma de analizar los errores, de una forma, digamos, prospectiva, mirando hacia el futuro y que se centra en la tarea. Cuando hablamos de una tarea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, una tarea es un conjunto de operaciones físicas o mentales encaminadas a un objetivo definido que se realizan en una secuencia determinada y en un tiempo determinado. Quiere decir que el ejemplo que vamos a ver hoy de administración de un medicamento inyectable por vía intramuscular es un ejemplo de una tarea. Y esa tarea se puede analizar para tratar de entenderla y, sobre todo, identificar los posibles errores y tratar de proveer soluciones. Los orígenes de estos análisis de la tarea vienen del Scientific Management Movement con Frederick Taylor en la manufactura, pero se amplían y se utilizan en muchos otros sectores. El análisis centrado en la tarea, básicamente lo primero que hay que hacer es seleccionar la tarea objeto de estudio, pero la pregunta es qué tarea vamos a seleccionar dentro de un sistema de salud, digamos, asociada a la administración de un medicamento. Bueno, hay varios criterios para ello. La frecuencia del incidente de eventos adversos es una tarea que puede ser que ha ocasionado eventos adversos ya por el pasado, o una tarea que tiene un impacto potencial muy grande en términos de riesgo, o los criterios de los profesionales por la complejidad también. Luego hay que hacer un análisis detallado de la tarea y después tratar de predecir, listar los posibles errores que pueden ocurrir y qué se puede hacer para prevenirlo. Aquí tenemos un ejemplo con una consulta externa de pediatría que vienen a administrarse un medicamento con una receta médica por vía intramuscular. Y aquí vemos, por ejemplo, un pequeño armario donde hay varios medicamentos, hay varios jeringas con varios tipos de jeringas. Y la idea es, bueno, en esta situación, ¿cómo podemos prevenir los errores? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hay que empezar por analizar usando lo que se llama el análisis jerárquico de la tarea, descomponer la tarea en varias etapas. Bueno, para administrar el medicamento al paciente, primero hay que chequear la orden médica, después hay que preparar la inyección, después hay que administrar la inyección, y esas etapas las podemos dividir en pequeñas operaciones, y el nivel más bajo es el que está señalado en rojos. Y a partir de esos pequeños cuadritos del último nivel, podemos analizar cuáles son los errores que pueden ocurrir.
Una vez más, no tengo el objetivo de que logren al final de mi presentación realizar este tipo de análisis, porque hay cursos especializados para ello, pero al menos que sepan que este tipo de análisis se puede realizar y luego se pueden identificar, digamos, la etapa 1.2 que tenemos acá, leer la dosis. Puede haber un error asociado a leer la dosis del medicamento incorrectamente que conlleve a la administración de sobredosis o una dosis sin valor terapéutico. Y en leer la dosis necesaria de la receta médica se recomienda utilizar solo abreviaturas estándares o escribir las palabras completas para evitar algún tipo de confusión desde la etapa de prescripción. Entonces, este tipo de análisis nos permite, digamos, cuando se lee la etiqueta, cuando el médico o cuando la enfermera o el enfermero lee la etiqueta, puede haber una lectura incorrecta de la etiqueta o se puede obviar la lectura de la etiqueta. Y la pregunta es, ¿qué se pueden hacer? Bueno, algunos diseños ergonómicos del etiquetado, se pueden tener sistemas de código de barras que nos permiten también la lectura automatizada. Hay un grupo de elementos que se plantean en la última columna que después lo vamos a retomar brevemente que se pueden hacer. Esto es una forma estructurada de realizar análisis. Ya aquí les recomiendo, si escanean este código QR, pueden ir al artículo donde se explica con más detalle cómo realizar un análisis de errores centrado en la tarea, y es un procedimiento que se desarrolló para analizar y prevenir los errores de medicación usando el enfoque de la economía. Está muy claro, muy bien estructurado para que todas las personas que quieran puedan leerse el artículo y tratar de hacer este tipo de análisis jerárquico de la tarea y también el análisis de los posibles errores. Ya para ir entrando en la fase final de mi presentación, la otra pregunta es, una vez que se analizan las tareas, que se identifican los posibles errores que pueden ocurrir, ¿cuáles son las posibles soluciones? Algunas ideas acá no son exhaustivas, hay muchísimas. Se habla, por ejemplo, de compartir la información del motivo de uso entre médicos, farmacéuticos, personal de enfermería y pacientes. Es relevante que en las recetas médicas, en las órdenes médicas, pueda estar escrito para qué es que se receta o se prescribe ese medicamento, porque da claridad en la comunicación. El empleo de pictogramas farmacéuticos en envases de medicamentos, en folletos y en protocolos de aplicación del medicamento. La transcripción de órdenes médicas caligráficas a letras impresas. Se está empleando mucho también de que en vez de fijarse en la caligrafía, que puede hacer letras impresas, se puede hacer con una tableta, un tablet que el médico escribe con caligrafía y después se imprime, porque hay software que hacen ese cambio de caligrafía a letras impresas. La segregación de los medicamentos en el área de almacenamiento, evidentemente, los armarios, los carros de medicamentos, emplear formas, colores, nombres que permitan una fácil diferenciación de estos medicamentos para evitar errores de selección. Sistemas de validación que existen ya con código de barras para identificar a la medicación o para identificar al paciente, o ambos. Uso de armarios automatizados de dispensación de medicamentos, sistemas unidosis. Estos son un conjunto de ideas que hay que reflexionar, pero siempre asociadas a la tarea en cuestión, realmente. Eso que esto es fundamental. Aquí vemos un ejemplo básico de cómo los colores se pueden usar. Han habido muchos incidentes en los cuales la clorhexidina se ha confundido con la solución salina u otras soluciones incoloras. Se recomienda que todas las soluciones antisépticas para la piel tengan un color que las distinga. Lamentablemente, esta recomendación no siempre se sigue. Entonces, esto es una idea, una solución relativamente simple, no tan automatizada, con un gran impacto, pero que no siempre se sigue. Aquí vemos un ejemplo de la solución salina, que es la A, y la solución B, C y D son básicamente la misma, pero una es incolora, quiere decir que no se distingue de la solución salina, mientras que las otras dos tienen un color característico que te permiten distinguirla de la solución salina, no confundir e inyectar a un paciente o ponerle a un paciente en la solución para limpieza en vez de la solución salina. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo son los pictogramas. Estos son pictogramas que se comienzan a usar ya con los medicamentos que hablan, por ejemplo, de una formulación concentrada de electrolitos o un agente de bloqueo neuromuscular o la necesidad de que el medicamento requiere de la vía aérea ante su administración, del manejo de la vía aérea. O, por ejemplo, en el caso este último que queda aquí abajo en la esquinita, sería un medicamento que se conoce como medicamentos LASA, nombres de medicamentos que se parecen
suenan iguales. Entonces, estos pictogramas le dan una idea al personal de la salud de la problemática que puede haber con el medicamento en cuestión, o de algunos análisis, algunas reflexiones o algunas acciones que se deben tomar para prevenir los errores. Pero la problemática de los errores de medicación es un problema complejo, porque uno puede recomendar, digamos, que en las etiquetas esté claramente indicado, bien grande, el nombre del medicamento, pero miren aquí, en esta imagen de una ámpula en la mano, miren qué pequeño es esa ámpula. Quiere decir que para la agudeza visual del humano es bastante difícil ser capaz de leer completamente bien. Muchas veces cuando se trabaja bajo presión de tiempo, cuando se trabaja en horarios de la noche, cuando se está fatigado, horarios de 12, 15, 16 horas de trabajo, es difícil poder leer de esas etiquetas. Y vemos cómo ocurren muchos medicamentos que se parecen, y esto es algo que sucede porque los productores de medicamentos tratan de ahorrar costos y utilizar los mismos envases, pero lamentablemente esto crea otras problemáticas. Y es importante que entienda que es complejo, porque hay muchas formas de administrar un medicamento inyectable, vía oral, vía enteral, vía intravenosa. El paciente puede llegar de la consulta externa, puede estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos o en hospitalización general, puede ser un adulto, puede ser un niño. La inyección con jeringa, hay muchos tipos de jeringa. Miren aquí cuántos tipos de jeringa. Miren aquí cuántos métodos en dependencia en si es intramuscular, subcutánea, intravenosa, intradermal, con un ángulo específico. Todas estas variaciones nos dan una idea de que es complejo, y es por eso que hay que analizarlo con detalle. Y bueno, sí, existe la automatización cognitiva, básicamente para evitar que haya que reflexionar tanto en la selección del medicamento, en la dosis, en la concentración. Pueden crearse armarios dispensadores automatizados, existen, son costosos, están llegando ahora. Bombas de infusión inteligente, fíjense aquí en esta imagen, cómo tienen un escáner de código de barra del medicamento para validar que es el paciente, el medicamento y la concentración con la tasa de dosis adecuada. También hay sistemas de dispensación automatizados centralizados en el hospital, armarios de dispensador automatizados que son incluso mucho más grandes que el que vimos anterior. Estas soluciones existen, pero recuerden que lo vimos también, existen soluciones también mucho más básicas, mucho más simples, que no siempre las implementamos. Otros factores además que hay que tener en cuenta: la fatiga, el trabajo por turno, el trabajo en equipo, problemas de comunicación, eso hay que analizarlo, la formación, la simulación. Mi reflexión final es sencilla, valida o refuerza una idea que había planteado mi colega anteriormente ya, y es la idea que viene del profesor James Reason, uno de los grandes padres del estudio del error humano. En inglés sería algo así como: we cannot change the human condition, but we can change the condition under which humans work. Esto en español, ¿qué quiere decir? La traducción literal: no podemos cambiar la condición humana. Los humanos todos sabemos nosotros mismos que nos equivocamos, nos confundimos, cometemos errores cuando estamos en la casa y prendemos la hornilla que no es, y pensamos que está prendida, después cuando regresamos el agua no ha hervido. No podemos cambiar esa condición humana, pero sí podemos cambiar, y ahí es donde está el rol de la ergonomía, las condiciones bajo las cuales los humanos trabajan. Y ese es el objetivo fundamental de la ergonomía, y es el objetivo fundamental del análisis de la tarea para poder identificar los errores. Le agradezco muchísimo su tiempo. Si escanean este código QR, pueden ir directamente a mi página de LinkedIn, me pueden seguir. Ahí tienen mi correo, pueden comunicar conmigo, pueden seguir mi trabajo en ResearchGate. El objetivo siempre es compartir cualquier duda, cualquier inquietud. Yo puedo compartir con ustedes también artículos que hemos publicado. Podemos también compartir, yo comparto en LinkedIn con mucha frecuencia algunas ideas y artículos interesantes. Por tanto, no cuesta nada que sigan los trabajos, y próximamente estaremos también publicando con Relaesa algunos artículos de reflexión sobre esta temática importante. Nada, muchas gracias, y aquí culmino mi presentación. Excelente. Muchas gracias, doctor Yaniel, por su presentación. Sin duda, entre lo que hablaba usted y lo que hablaba la doctora Liliana, me es muchísimo más sencillo entender y comprender esta parte de la ergonomía, porque desde ahí es donde trabajamos. Y bueno, con esto resaltar, por supuesto, lo que decíamos al inicio, que
RELAESA se compone por profesionales tanto de la ergonomía como por profesionales de la salud, y así nos reforzamos y aprendemos unos con otros. Pasaríamos ahora a una sesión de preguntas. Nos quedan alrededor de 15 minutos de la sesión para entablar alguna conversación a tipo panel. Le pediría al doctor Yaniel si nos deja si retira su presentación. Y bueno, por ahí está la doctora Liliana también ya. Voy a iniciar con una pregunta para la doctora Liliana. Yo tenemos 2 o 3 preguntas en el chat. Empezaré con una para la doctora Liliana, que es mía. Sí, voy a tomar la voz por delante y después le haré alguna a usted también, Janiel. Entonces, Liliana, doctora, a mí me gustaría que nos comparta, digo, esta parte yo la conozco, pero me gustaría que nos comparta cómo ha sido su experiencia de ir allí al Hospital Infantil Ciudad de México a ser embajadora de la ergonomía, digamos, qué es lo que están haciendo, cómo ha sido la recepción por parte de los profesionales de la salud. Acá en la sesión habemos varios profesionales de la ergonomía que me gustaría que con su experiencia nos contagiara y que nos dijera lo que se puede hacer o lo que se está haciendo. Si de manera breve nos comparte. Claro que sí, doctor Carlos, amigo Carlos. Pues efectivamente todo este conocimiento, ¿no? De carrera pues soy química farmacéutica, ¿no? En la carrera pues uno no lleva ergonomía y factores humanos y poco a poco uno se ha dado cuenta de estas reflexiones que posicionan a la ergonomía y factores humanos, ¿no? Una de las reflexiones que estuvimos analizando acá en el hospital era, oye, pero ¿por qué las personas no notifican, no? Porque al final, pues, uno tiene que tomar decisiones con base en los datos también, ¿no? O sea, no podemos estar, pues, extrapolando todo lo que sucede en la literatura internacional, sino uno también necesita ver qué es lo que está pasando en el hospital, pero justo con información. Y justo ahí fue donde pues la vida me llevó con el doctor Carlos y el doctor Carlos me decía, pues es que tenemos más que allá, más que estar viendo la obligación de una notificación, tenemos que entender qué está pasando con estas personas, cuáles han sido su quehacer, ¿no? Y qué ha pasado con todos los incidentes que se están notificando. Entonces, en este aspecto, desde las conversaciones con el departamento de calidad, ¿no? Acá estamos con un departamento de calidad muy, muy fuerte para temas de seguimiento de toda la atención sanitaria, pues se abordó justamente el tema de, oye, y si analizamos los incidentes, como bien menciona el doctor Carlos, desde el enfoque de ergonomía y factores humanos, ¿no? Contribuyendo justamente con este modelo SIPS que nos ha enseñado, ¿no? En donde está la persona que se relaciona con tecnología, que se relaciona con los procesos, las tareas, como bien mencionó el doctor Janiel, ¿no? Desde esa perspectiva vamos a empezar a analizar los incidentes. Entonces fue prácticamente el vender una idea. Hubo cierta duda al inicio, sin embargo, poco a poco, pues ha ido transformándose de tal manera que esto contribuyó primero a cambiar un formato de notificación, ¿no? Que sea justamente un formato más accesible, que incluyera los factores, como bien menciona el doctor Carlos, el doctor Daniel, no todos estos factores que se mencionan en la literatura, que nos menciona ergonomía y factores humanos, que se incluyeran, ¿no? Para que el mismo personal pudiera decir, yo estoy afectándome por esto y esto y esto y esto y esto y me llevó a este tipo de incidentes. Entonces, de ahí pues ha surgido otro tipo de análisis, ¿no? ¿Cuáles son de todos estos factores humanos y de ergonomía, pues cuáles han contribuido justamente a los incidentes? Pero yo creo que la fortaleza más fuerte es que este acercamiento desde esta perspectiva de factores humanos y ergonomía ha hecho que diferentes profesionales se estén incluyendo en el análisis, ¿no? No solamente en la notificación, sino en el análisis. Yo creo que desde ahí vamos a un buen puerto.
Y también lo que leí agradeciendo al doctor Leopoldo, que siempre también nos está motivando, ¿no? A tener una raíz justamente para fortalecer el análisis de cualquier incidente, ¿no? Que nos ha proporcionado justamente estos conocimientos a través de ergonomía, pues mencionar que esta clasificación yo la pongo justamente porque mucho de las deficiencias que tenemos en información son estos errores sin daño. O sea, los errores sin daño no tenemos información. En general, el personal los obvia, ¿no? Y obviamente, como menciona bien el doctor Leopoldo, faltará, ¿no? Esta clasificación de las causas, ¿no? Pero obviamente esto ya va para el análisis de los errores de medicación, ¿no? Pero ese es el enfoque, ¿no? Que yo creo que en muchos hospitales también pudieran estar pasando por esta situación, ¿no? De la pregunta de, ¿y qué vamos a estar resolviendo si no se conoce, si no tenemos la información? ¿O qué factores estamos analizando si no tenemos tampoco la información? Entonces, primero, pues, como bien lo puse ahí en las reflexiones, primero tener una información vasta y de calidad. Ya después, pues, podemos estar incluyendo todos estos conocimientos que nos proporcionó el doctor Janiel, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado en todas estas aventuras acá en el hospital. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es música para nuestros oídos saber que, aunque sean esos pequeños cambios, ya el tema de la ergonomía y factores humanos pinta y pinta bien ahí en el hospital infantil. Estamos seguros que poco a poco iremos pintando otros hospitales y otras instituciones a nivel de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pregunta ahora para el doctor Janiel y bueno, comentarles, doctor Janiel, doctor Eliana, hay una serie de comentarios en el chat felicitándoles y reconociéndoles la exposición que hacen, agradeciendo por esta explicación de cómo la ergonomía tiene que ver con el uso de medicamentos de manera segura. Y hay una pregunta, de hecho, por favor, Ariel Fernández, su pregunta no llegó completa, sino la repite. Mientras nos dice una pregunta, Janet, que creo que tú la puedes responder. Dice, ¿cómo desde los factores humanos ayudar a los pacientes ancianos a tener una medicación que no genere efectos adversos por la multiplicidad receta dadas desde diferentes profesionales? Si tienes algo que comentarnos al respecto, Janet. La problemática es que yo soy experto en ergonomía, en errores humanos, y he estado trabajando en los últimos tiempos algunas temáticas de seguridad del paciente con errores de medicación, errores médicos en general. Ese tema hay que analizarlo desde varias perspectivas, porque el hecho, por ejemplo, acá en Canadá, una de las problemáticas que hay es que hay una población cada vez más envejecida. Y es una tendencia global, pero sobre todo en los países más industrializados. Y evidentemente tienen problemas de salud crónicos. Tenemos pacientes con problemas de salud crónicos que toman un número importante de medicamentos. Ahora, hay una parte que tiene que ver con digamos, con los elementos farmacéuticos de los componentes y la interacción, que no tiene nada que ver con la economía. O sea, eso tienen que estudiarlo los que hacen los medicamentos, y si hay interacción entre un medicamento y otro, se tiene que estudiar desde el punto de vista de personal de farmacéutico, las compañías farmacéuticas, cuando hacen los experimentos, los test, las pruebas en ratas, en monos, en lo que sea, tú le das 5 o 10 medicamentos, haces el estudio y sacas tu conclusión, qué medicamento puedes mezclar o no. Esos son estudios más complejos, yo lo estoy poniendo de una manera más simple. Ahora, quizás la pregunta va encaminada al hecho de que es real que los pacientes, como tienen que tomar muchos medicamentos en horarios diferentes, de manera autónoma, con pérdida de capacidad cognitiva, por la edad, por muchas causas, pueden tener ellos mismos cometer errores y tomar medicamentos que no iban en ese momento, en ese horario del día. Y evidentemente ahí sí la ergonomía puede ayudar hasta cierto punto, ¿no? Y se ha estado trabajando, por ejemplo, los pictogramas, estos que yo les presentaba, yo se los presenté más en una óptica para el personal de salud que administra la medicación, pero se ha estado trabajando pictogramas para
pacientes que se automedican en su casa, ¿no? Que les recetan varios medicamentos de una cierta edad, y estos pictogramas que son de fácil comprensión para las personas adultos mayores. Se ha trabajado digamos, en envases, en estuches, en los cuales estos medicamentos no se mezclen con facilidad, y también en ejemplos de alarmas, de recordatorios para las personas mayores, en sistemas de aplicaciones, que eso entra en lo que se llama la salud 4.0, tecnologías de soporte que básicamente te digan con una alarma en el teléfono o en un pequeño relojito inteligente a qué hora tienes que tomarte qué medicamento, y ese recordatorio se puede hacer. Pero una vez más, esto tiene límites porque cuando las personas envejecen, simplemente el desempeño humano, cognitivo, el tiempo de reacción, la memoria, todo eso también se deteriora. Entonces uno puede hacer diseño, proveer con tecnología hasta cierto límite. En el peor de los casos, estas personas ya muy envejecidas tienen que ir a instituciones donde tienen que estar supervisados por personal de salud, porque ellos no son ya autónomos. Es decir, que sí se pueden hacer cosas, se trabaja en eso, pero hay un límite a lo que se puede hacer. Espero haber respondido la pregunta. Bien, muchísimas gracias, Janiel. Y bueno, tengo ahora una pregunta que creo que es seguro que la doctora Liliana nos habrá de responder, y yo le sumo una más. La pregunta en el chat decía, en el contexto de la medicación segura y la notificación, ¿existe diferencia entre un evento adverso y una reacción adversa? Ahorita le responde. La pregunta que yo le sumo a esa para que de una vez nos responda las dos. En el caso de Janiel nos hablaba justamente de la ergonomía y los adultos mayores. Usted, doctora, que está ahí en el hospital infantil, si nos puede más o menos orientar qué implicaciones extras tiene el tema del uso seguro de medicamentos con una población como la que ustedes atienden. Sí, gracias, doctor Carlos, por estas dos preguntas. Sí hay una diferencia, obviamente, ¿no? El hecho de la reacción adversa, y que a propósito, en esta charla no la menciono, ¿no? Porque precisamente esa es la manifestación clínica que se presenta en un paciente después de la administración con el medicamento, y que tiene una relación causal con este medicamento, ¿no? Que tiene una relación atribuible al medicamento. Entonces, ¿por qué no la mencioné el día de hoy? Bueno, pues porque justamente si nosotros estamos hablando de todos estos errores de medicación, pues al final no podemos encasillarnos solamente en lo que pueda causar el medicamento, ¿verdad? Y no todo de lo que puede causar el medicamento, también para ahí aclarar, las reacciones adversas pueden ser esperadas o pueden ser no esperadas, ¿no? No todo va a ser el efecto secundario, el efecto colateral. No, no, no. Hay reacciones que ni siquiera van a estar relacionadas con el mecanismo de acción, pero que van a ser atribuibles al medicamento. Ahora, en el evento adverso hay un detalle, ¿no? El evento adverso como tal, por definición, son acá en normativa mexicana, son eventos o situaciones que suceden en el paciente, pero que está en investigación clínica, es decir, es un sujeto que está en investigación clínica y que bajo esta situación controlada, pues no sabemos por qué fue. Una de las partes puede ser el medicamento, pero también tenemos otra definición de evento adverso, ¿no? Que es justamente estas desviaciones en el proceso, ¿no? Debidas a la atención sanitaria, que van a dañar o no al paciente, ¿no? Pues son todos estos, pudiéramos encasillar ahí todos estos errores con daño. Entonces, a propósito, no nos encasillamos en eso, ¿no? Precisamente porque a veces, ¿no? En mi experiencia, ¿no? Cuando llegamos con nuestros médicos, con otros profesionales, dicen, pues entonces solo te voy a reportar, solo te voy a dar de conocimiento, lo que yo sé que es asociado a medicamento, ¿no? Lo que yo sé que está sucediendo con el medicamento, ¿no? Pero dejamos de lado toda la información, no todo lo demás, ¿no? Entonces, esto ha contribuido justamente a analizar en diferentes foros como este, ¿no? Con qué definición nos vamos a quedar.
¿Qué es lo que vamos a transmitir de información? Y pues lo que siempre concluimos es, pues tenemos que tener información de todo, ¿verdad? Ya después nos sentamos, como bien nos ha enseñado Yaniel, ¿no? Hacer la tarea, ¿no? Analizar y analizar por diferentes estrategias, ¿no? Pero ¿cómo le haces para transmitir la información a todo el personal cuando tenemos esta disparidad de definiciones? Pues, notifícame todo, ¿no? Y segundo, el punto de fortalecer la seguridad del paciente, especialmente en nuestros pacientes vulnerables, como son pacientes pediátricos, va a razón de proveer justamente un equipo multidisciplinario para que nosotros tengamos barreras de seguridad más eficientes. Por ejemplo, en el equipo que se tiene con neonatología, ¿no? Con todas estas unidades de cuidados intensivos neonatales, bueno, pues se tendrán especialistas en formulaciones, especialistas en preparación de medicamentos, y aún así surge la necesidad también de informar a la industria farmacéutica de que muchas de estas formulaciones que se tienen en el mercado, pues cada vez cuestan más trabajo de ajustarlas a este tipo de población, ¿no? Tenemos otro tipo de pacientes. Acá el Hospital Infantil de México es un hospital de referencia para atención de enfermedades pues de alta complejidad, ¿no? Como es el cáncer infantil. Entonces, en esta situación, pues tenemos otro tipo de barreras de seguridad. Yo mencionaba ahí, hay que adaptar las barreras de seguridad a los ambientes hospitalarios y no al revés, ¿no? Dentro de estas barreras, pues justamente están que los etiquetados de las quimioterapias y que la verificación de la superficie corporal de nuestros pacientes sea la correcta, ¿no? Y que la doble verificación sea aún más en los procesos de administración de medicamentos y desde la solicitud, ¿no? Entonces, son diferentes circunstancias que nos llevan, ¿no? Como ejemplo, para ver que la seguridad del paciente sí, en pacientes de grupos etarios extremos, los pacientes pediátricos que van a depender justamente de otra persona, o los pacientes geriátricos que también con la edad, como bien menciona Yaniel, pues van a estar con dificultades para tomar sus medicamentos, pues es donde entran sobre todo barreras de seguridad multidisciplinarias, ¿no? Con equipos multidisciplinarios. Muchísimas gracias, Liliana. Y bueno, ya el tiempo se está agotando de lo que tenemos programada la sesión. En ese sentido, bueno, agradecerles a todos los que en el chat han estado teniendo una conversación activa. Por ahí vimos al doctor Leopoldo compartiéndonos algunos textos, el mismo artículo que Yaniel nos comentaba en su presentación. Muchas gracias a todos. Y solo por cuestiones de tiempo vamos a casi dar por terminado. Le pediría a Yaniel una última intervención breve antes de cerrar la sesión. No sé si quieras retomar algún comentario, Yaniel, del chat, o bien algún comentario de tu parte. Sí, yo voy a retomar un comentario que hay aquí en el chat de alguien que también hizo una pregunta, pero la pregunta no, creo que la dejó a media y no está completa. Pedía un ejemplo de cómo la ergonomía algo, pero nunca se llegó a concretar. Ariel Fernández, si está, le mando saludos. Ponía algo aquí como que la ergonomía puede también diseñar macrosistemas. Aquí hay un tema de definición importante. ¿Qué cosa es un macrosistema? Un ejemplo de sistemas logísticos. Los ergónomos no diseñan sistemas logísticos. Los ergónomos contribuyen a diseñar sistemas logísticos que tengan en cuenta los criterios de la economía. Pero eso es una especialidad en sí mismo. Yo soy ingeniero industrial. La logística es una especialidad dentro de la ingeniería industrial. Entonces, los ergónomos no tienen ni idea de cómo diseñar un sistema de camiones y de centro de distribución. Los ergónomos sí pueden contribuir a que ese sistema, desde el punto de vista de los factores humanos, evite errores, accidentes, lesiones. Entonces, yo pienso que es importante eso porque el objeto fundamental, yo solo lo repito y quiero que quede muy, muy claro, yo con eso soy bien estricto. El objeto de análisis fundamental de la ergonomía son los sistemas de trabajo. Uno puede aplicar la ergonomía a las Naciones Unidas y a las relaciones internacionales y al cambio climático, pero no es el objeto fundamental. Y eso está en la historia del surgimiento de la ergonomía. El objeto fundamental es el humano
en su contexto de trabajo, en equipo, con los horarios de trabajo, los turnos, las herramientas, los procesos. Ese es el fundamental. Uno puede escalar y expandir eso a niveles superiores dentro del sistema, al sistema logístico, evidentemente, porque el sistema logístico tiene una influencia en cómo se va a llevar los medicamentos. Absolutamente, yo no tengo ningún problema con eso, pero no es el objeto fundamental. No se debe comenzar por los macrosistemas. El ergónomo que comience a analizar macrosistemas y nunca ha hecho un análisis de la tarea y no sepa cómo las cosas básicas, cómo observar un trabajador, entrevistarlo, no sé de qué estamos hablando, no sé de qué estamos hablando. Entonces, yo, para finalizar, sí quiero ser muy estricto con eso, porque no se puede analizar los sistemas del universo solar y sistemas extremadamente y horriblemente complejos si no se sabe cómo analizar inicialmente un enfermero que está administrando un medicamento. Ya eso es suficientemente complejo. Y si somos capaces de analizarlo y de proponer soluciones, ya es más que suficiente. Entonces, cuidado con los macrosistemas. Cuidado con los macrosistemas, porque un ergónomo no es Dios y no diseña el universo ni un sistema extremadamente complejo. Contribuimos, podemos ayudar, podemos dar nuestra opinión y analizar, pero no es el objeto fundamental. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Yaniel, por esta aclaración que nos haces tan precisa y bueno, por tu cierre. Me gustaría cerrar y primero que nada agradeciendo a todos aquellos los que nos acompañaron, que nos regalan 1 hora y media de su tiempo, que nos apoyan a seguir fomentando el uso de la integración de la ergonomía en los sistemas de salud. Por supuesto, tenemos acá profesionales de la salud, tenemos profesionales de la ergonomía, tenemos estudiantes que ya sean de ergonomía, de diseño, nos han acompañado. A todos ustedes les agradecemos de corazón su presencia. También comentarles ahora sí que un comercial. Por ahí ahorita el doctor Eduardo nos va a poner en el chat un enlace para un evento que estamos organizando de manera conjunta entre AMESCASEP, que es la Asociación Mexicana para la Calidad en Salud y Seguridad de los Pacientes. Espero lo haya dicho bien, doctora Hilda. Sé que está por ahí en la audiencia. La doctora Hilda es la presidenta de AMESCASEP y hemos hecho este esfuerzo conjunto AMESCASEP RELAESA para este webinar el próximo lunes 19 a las 5 de la tarde. Pueden ustedes ver ya sea en nuestras redes la promoción o bien dar clic en el link que nos puso Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. En pantalla y ustedes pueden ir directamente a una inscripción similar a la que hicieron para este webinar. Y bueno, sin más, nos despedimos en esta ocasión. De nuevo agradeciendo ya directamente a la doctora Liliana, al doctor Yaniel, por el esfuerzo, por compartirnos. Y bueno, estamos seguros que si bien para algunos de ustedes es la primera vez que están en un evento con nosotros, estamos seguros que no será la última y que por supuesto en los años por venir habrán de escuchar más y más cada vez de la ergonomía y los factores humanos dentro de los servicios de salud. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Voy a dejar el chat abierto unos minutos por si quieren despedirse, decir algunos comentarios más y de nuestra parte sería todo. Que tengan muy buena tarde y para los mexicanos, que viva México, feliz Día de la Independencia. Hasta pronto.